o entre las personas, tendríamos que mirar lo siguiente. Un conflicto debemos tener entonces en cuenta, con la verdad que ya sabemos, que es algo normal que se da entre las personas, debemos tener en cuenta estas tres cositas. Lo primero, un conflicto no es ni bueno ni malo. A veces decimos, no, es que los conflictos son malos, no necesariamente, pero tampoco podemos afirmar que el conflicto es bueno, porque en ocasiones el conflicto no es bueno. Entonces, tengamos en cuenta que un conflicto es neutro. Es neutro. Ahora, al ser neutro, debemos tener en cuenta que dependiendo del manejo que se le dé al conflicto, este puede construir o puede destruir. En otras palabras, si manejamos bien el conflicto que se ha generado dentro de la familia, dentro de la relación de pareja, entre padres e hijos, si se hace un buen manejo, esto puede ser bueno y esto puede construir la relación y el vínculo afectivo puede mejorar. Pero si se hace un mal manejo, esto puede destruir o podríamos nosotros decir que puede ser dañino y perjudicial. Entonces, tengamos en cuenta que un conflicto es neutro. Dependiendo del manejo de los involucrados, por favor, si pueden apagar el micrófono y aprenderlo cuando vayan a participar, gracias. Entonces, decíamos, compañeros, que el conflicto es algo neutro, pero todo depende del manejo que las personas involucradas en dicho conflicto le den. Si se le da un buen manejo, se puede construir y puede traer muchos beneficios. Pero si se le da un mal manejo, obviamente puede ser muy perjudicial y puede destruir cualquier tipo de relación. Ahora, el conflicto tiene siempre una funcionalidad, o sea, tiene una función, viéndola desde una óptica positivista, optimista. Y yo quiero que veamos esa funcionalidad. Si el conflicto le damos un buen manejo y si lo sabemos manejar, cuando se genera un conflicto, este nos va a ayudar porque nos va a permitir cambiar. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar, vamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos, va a cambiar nuestra manera de ver la vida, va a cambiar nuestra manera de ver a aquella persona, llámese hijo, llámese hija, esposo, esposa, papá, mamá, abuelo, tío, con el cual hemos tenido el conflicto. Es decir, si un conflicto se maneja adecuadamente, esto va a traer cambios positivos. El conflicto, si nosotros hacemos buen uso del mismo, nosotros vamos a madurar, vamos a crecer. Pues vuelvo y lo repito, si hacemos un buen manejo del mismo. Pero también el conflicto permite intimar, porque cuando se generan conflictos y se trata de arreglarlos y de solucionarlos, y si hacemos un buen manejo a través del diálogo, las personas que están allí involucradas van a abrir su corazón, van a expresar sus sentimientos, van a expresar su enojo, su dolor, el rechazo, van a experimentar sensaciones, pero van a ser capaz de expresarla con tal de que el otro entienda o comprenda por qué se siente como se siente. Y esto va a llevar entonces a que la relación y el vínculo afectivo existente entre las personas sea mayor, sea más fuerte. Por eso decimos que si hacemos un buen manejo del conflicto, este nos va a permitir intimar, conocer más a la persona, pero también darme a conocer a mucho más a la otra persona. Pero también, y algo fundamental, es que el conflicto es un medio que sirve para buscar a Dios. Cuando existen situaciones, problemas,
eh, muy fuertes, donde tal vez nosotros no veamos solución, donde estamos muy lastimados, donde hay mucho dolor, donde hay una gran herida, donde tal vez haya un resentimiento. Solo solo Dios puede ministrar y solo Dios puede llegar a afectar y tocar en la parte más íntima del corazón y de la mente del ser humano para traer sanidad. Lo que los psicólogos llamamos salud mental o salud emocional, lo que la Biblia describe es sanidad interior. La Biblia nos muestra que Dios es el sanador por excelencia. Por eso cuando el profesor Ney dijo que el mejor psicólogo era Dios, no se equivoca, porque Dios es el sanador por excelencia. Y Dios sana físicamente porque sigue haciendo sanidades, yo lo creo. También sana emocionalmente. Hay personas que Dios ha restaurado su vida emocional. Cuando se generan problemas, cuando se generan daño el uno y el otro, los corazones quedan muy lastimados, quedan muy quebrados. Pero la Biblia habla en Isaías y en Lucas capítulo 4, Isaías 61 y Lucas 4, que Jesús es aquel que venda el corazón quebrantado, es aquel que sana el corazón dolido. Por eso nosotros debemos de ponernos esos lentes y mirar un conflicto de manera positiva, porque a través del conflicto yo puedo cambiar y puedo madurar, puedo seguir creciendo. A través del conflicto bien manejado yo puedo intimar con el otro, puedo profundizar mi relación con el otro, ser conocido y conocer al otro. Pero también a través del conflicto yo puedo conocer y experimentar la misericordia de Dios. Puedo conocer y experimentar el amor de Dios en mi vida o en la vida de la otra persona que he tenido el problema o que he lastimado. Entonces, tengamos en cuenta la funcionalidad del conflicto. Muy bien, ahora vamos a entrar ya en materia. Ya vimos como una base que es un conflicto, la definición del mismo, que el conflicto realmente es algo normal en la vida del ser humano, donde hayan dos personas o más, lo más probable es que se pueda generar un conflicto porque puede haber desacuerdo, pueden ver posiciones distintas, manera de ver las cosas distinta, ¿verdad? Y eso ya es un conflicto en sí, puede haber confrontación. Ya aprendimos que un conflicto es algo neutro, no es ni bueno ni malo, todo depende del manejo que le demos y si le damos un buen manejo, esto va a construir, va a ser edificante, perdón. Si le damos un mal manejo, va a ser dañino y perjudicial y que el conflicto tiene una funcionalidad. Y aquí lo mostramos. Ahora sí entremos en materia y vamos a mirar principios para prevenir. Es decir, la idea es, si se puede evitar los conflictos, gloria a Dios, hay que tratar de evitarlo. Pero dado el caso de que aunque uno se esfuerce por evitarlo, pero se va a presentar y es normal que se presente, entonces aprendamos a hacerle un buen manejo al mismo. Nosotros en psicología y particularmente yo tengo un lema: lo que se puede cambiar, se cambia, pero lo que no se puede cambiar hay que aprenderlo a manejar. Ejemplo, Dios los guarda a cada uno de ustedes, pero si en algún momento lo diagnostican ustedes con una enfermedad terminal e incurable, es algo que tú no puedes cambiar a menos que Dios haga un milagro, ¿cierto? Pero es algo que humanamente uno no puede cambiar. ¿Qué me toca a mí? Aprender a adaptarme y a manejar, sobre todo a manejar esa nueva realidad. Entonces, estos principios nos van a ayudar para prevenir los conflictos dentro del contexto familiar. Pero aún así, los conflictos pueden surgir y venir. Y si vienen, tengamos en cuenta aún estos principios para manejarlos, resolverlos de manera adecuada, para así intimar, para así seguir creciendo, para así cambiar. Listo. Entonces, ¿qué observan ustedes en la figurilla, en la imagen? ¿Qué figura observan ustedes?
¿Sí se acuerdan de esa fábula? Ahí está el nombre de la fábula. ¿Cómo se llama la fábula? El pastorcito mentiroso. ¿Sí se acuerdan? El niñito decía, viene el lobo, y la gente salía para ayudar y se burlaba porque era mentira. Pero llega el momento que el lobo aparece para obviamente comerse las ovejitas. Él empieza a gritar, pero como ya lo había hecho 2 veces, inmediatamente la gente no le cree y el lobo se come todas las ovejas. El primer principio que deseo compartir se llama aprender a comunicarnos. Si queremos prevenir los conflictos o hacer un buen manejo del mismo, en la familia debemos aprender a comunicarnos. Profe Ney, ¿quería decir algo? Le veo la mano levantada. No le escucho, profe. Tiene el micrófono. Ah, ok, ok. No, no, está bien. Entonces, el primer principio es aprender a comunicarnos. Y la comunicación tiene unos elementos que son tan necesarios tenerlo presente y practicarlo para que así de esa manera la comunicación sea saludable y sea una comunicación que realmente ayude a crecer a la familia, a la persona. Entonces, el primer principio es hablar con la verdad. En toda comunicación humana siempre es importante hablar con la verdad. ¿Por qué a veces la relación de pareja se estropea? ¿Por qué a veces la relación de pareja pasa por crisis, por momentos muy duros? Porque el amor se va apagando, es por la falta de comunicación. Y sumado a eso, a veces por una comunicación donde se descubre que hay mentiras, que hay engaños. Los conflictos en el hogar muchas veces se dan porque no sabemos comunicarnos, no sabemos dialogar. El padre no sabe corregir a los hijos, no sabe cómo dialogar con los hijos. Los hijos irrespetan al padre porque no saben comunicarse con él. Los esposos entre sí. La comunicación debe de ser una comunicación adecuada, saludable, una comunicación que realmente sirva de puente para acercarse. Es más, les voy a decir algo y que no se les olvide lo que voy a decirles. El propósito de la comunicación no es informar. El propósito de la comunicación es intimar. Nosotros usamos la comunicación para informar, hablar acerca de. Y claro, eso está muy bien. Pero el propósito principal y prioritario de la comunicación es intimar, donde yo pueda desnudar mi alma ante la persona y el otro también pueda hacerlo, y donde los vínculos afectivos y donde las relaciones establecidas, llámese padre, hijo, llámese esposos, llámese hermanos, esa relación sea cada día más fuerte y mayor. Y una de las cosas que necesitamos aprender a tener y a desarrollar en la comunicación es no engañarnos, no decir mentiras, sino hablar con la verdad. Lo valioso de hablar con la verdad es que la verdad siempre llevará a que la persona confíe en ti. A veces hay adolescentes que se quejan y dicen, es que mi mamá no confía en mí, es que mi papá no confía en mí. ¿Cómo van a confiar si ya han descubierto que le has mentido diciendo que vas para tal lugar y te vas para otro? O sea, cada vez que nos pillan, por así decirlo, que nos atrapan en una mentira, es colocar un ladrillo, un bloque, para que la pared de la desconfianza crezca. Y al colocarse una pared de la desconfianza, no hay intimidad, no hay unión, hay una separación. Entonces, la confianza para ganar la cuesta.
pero para perderla solo basta una mentira. Solo basta una mentira. Por eso, mi querido auditorio, vamos a prevenir los conflictos, vamos a manejar bien los conflictos. ¿Cómo? Aprendiendo a comunicarnos. ¿Y qué elementos vamos a tener en cuenta? La verdad. Hablar con la verdad. Siempre la verdad por delante. Segundo principio en cuanto a la comunicación. Observen esa figura, ¿verdad? Ahí está cada uno señalándose, los ademanes, el lenguaje corporal, más la imagen que está arriba de la cabecita. ¿Qué nos indica? Nos indica que están bravos, que están discutiendo, y las discusiones forman parte a veces de las relaciones interpersonales, pero hay que aprender a discutir. Hay que aprender a discutir. Por eso les planteo que dentro de la comunicación, para manejar los conflictos y para prevenirlos, siempre utilicemos un lenguaje respetuoso. Yo tengo todo el derecho de expresarle a mi hijo mi descontento con cierta situación. Yo tengo todo el derecho de decirle a mi esposa que no me está gustando o cierta inconformidad que pueda tener con ella. Pero ¿qué debo utilizar yo? Palabras adecuadas. Un lenguaje respetuoso. Yo no puedo utilizar un lenguaje donde voy a herir, a lastimar, a denigrar la integridad emocional de mi familia. Nosotros decimos, no es que puso en riesgo su integridad física, pero a veces nos olvidamos que existe una integridad emocional. Muy bien, puede retirarse, pero si lo puede conectar y volver a conectarse sería bueno. Entonces, también existe una integridad emocional, existe una integridad psicoafectiva en el ser humano, en las personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuidar esa integridad emocional? Hablando un lenguaje adecuado. Hay un libro en la Biblia escrito por un personaje, un hombre llamado Santiago. Y Santiago dedica un capítulo para hablar de la sin hueso. Como decía una pastora, mi pastora, la sin hueso es la lengua. Y él habla acerca del poder de la lengua, ¿verdad? Y cuando habla del poder de la lengua se está refiriendo al poder de la comunicación, el poder de las palabras. Y es que sí, las palabras tienen poder, no para crear, porque el único que tiene poder para crear fue Dios. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y cada vez que Dios habló, ocurren cosas, o cosas creativas. En ese sentido, nosotros no tenemos poder para crear con nuestras palabras. No, no lo tenemos. Pero sí las palabras tienen poder para afectar la integridad emocional de las personas, para afectar emocional y psicoafectivamente a las personas. Con nuestro lenguaje, con las palabras utilizadas, podemos herir o podemos sanar. Y permítanme hacer esta comparación. Existe algo llamado el bisturí, que es el cuchillo que se utiliza en las cirugías. Utiliza el cirujano, ¿verdad? Y ese cuchillo, al utilizarlo correctamente, el cirujano está salvando una vida, está trayendo bienestar a una vida. Pero con ese mismo bisturí, con ese mismo cuchillo, yo puedo asesinar a una persona. Yo puedo utilizarlo para hacerle daño. Así igualmente son las palabras. Con las palabras yo puedo reafirmar la autoestima de mi hijo. Decirle, tú sí puedes, tú eres capaz, tú eres mi campeón, tú eres mi princesa. O con mis palabras, en vez de reafirmar la autoestima de mi hijo, con mis palabras yo puedo destruirle. Eres un tonto, un estúpido, un idiota, un acabarropa, bueno, para nada. Y todas esas palabras van marcando. Y todas esas palabras dañan. Por eso es importante aprender a comunicarnos. Por eso es importante aprender a discutir. Por eso es importante aprender a sacar el enojo. Utilizando palabras correctas. Utilizando palabras que no denigren. Que no hieran. Que la persona no se sienta
que tú la estás aplastando y pisoteando con las palabras que estás usando. Entonces, segundo principio para aprender a comunicarnos es un lenguaje respetuoso. Cuando nosotros discutimos y cuando expresamos nuestras diferencias sobre cierto tema y utilizamos un lenguaje respetuoso, nadie sale herido, nadie sale molesto, no se toman las cosas a nivel personal y no se agranda la distancia entre los involucrados. A diferencia de cuando nosotros utilizamos palabras hirientes, se toma a nivel personal y lo que crea es una gran brecha entre los maridos y la mujer, una gran brecha entre los padres y los hijos, una gran brecha entre los hermanos. Por eso es importante que revisemos esta parte. Continuamos con aprender a comunicarnos y miren el dibujito. Está el varón dentro de los zapatos de la mujer, ¿verdad? Y dice, ahora comprendo. El tercer elemento a tener en cuenta para aprender a comunicarnos y hacer un buen manejo de los conflictos que se puedan presentar en la casa es ser empáticos, practicar la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es colocarme en los zapatos del otro. La empatía es colocarme en el lugar de la otra persona. Es tratar de ver lo que la otra persona está viendo, tratar de sentir lo que la otra persona siente, tratar de pensar como la otra persona piensa. Eso es la empatía. Pero cuando hay discusión, cuando hay un conflicto, ¿sabe qué ocurre? Que cada uno quiere tener la razón. Y cada uno quiere demostrar que él tiene la razón o que ella tiene la razón. Que es así como él dice. El hijo se mantiene en su posición y el padre en su posición, la esposa en su posición, el esposo en su posición. Y a la postre se desgasta la energía mental, hasta físicamente se desgasta y no llega a un acuerdo, no llega a un consenso. ¿Pero por qué? Por la falta de empatía. Porque no me coloco en el lugar del otro. Por eso, para solucionar y hacer un buen manejo de los conflictos es importante ponerme en la posición de la otra persona. Entonces, hay que practicar la empatía, escuchar para comprender, no para responder. Nosotros a veces nada más estamos con la intencionalidad de responder para ganar la discusión. Y si esa es la actitud que yo asumo ante un conflicto, póngale la firma que el conflicto no se va a resolver. Póngale la firma que aparentemente se resolvió la situación, pero alguien está perdiendo. Porque esa posición de quererme salir con la mía no es la posición adecuada en el conflicto, porque la posición adecuada de un conflicto es ganar, ganar. Que ambas partes se sientan ganadoras, que ninguno se sienta perdedor. A veces hay esposas que ceden, y el esposo dice, claro, es que yo tengo el control. Sí, puedes estar aparentemente teniendo el control, pero puedes tener una esposa distante, una esposa que día a día va perdiendo su amor, su cariño hacia ti. Ganas una discusión, te sales con la tuya, pero estás perdiendo una esposa. Estás perdiendo el cariño, el amor de una esposa, la admiración de una esposa. Entonces, hay que practicar la empatía, escuchar para comprender, tratar de comprender el dolor, tratar de comprender el enojo, tratar de comprender por qué piensa así, por qué actúa así o por qué quiere actuar así, por qué quiere tomar esa decisión. Ahora cuando los hijos son adolescentes y a veces quieren salir, quieren un poco de libertad, entonces los papás no, pongámonos, bueno, pero ¿por qué quiere salir? ¿Por qué quiere ir allá? Y tratemos de dialogar y llegar a un consenso. Aprender a comunicarnos, y el otro principio es ser asertivo. Ahí coloco la imagen, la experiencia de Job. Job es ese hombre que perdió todo y al parecer, según la Biblia, en un solo día perdió todo lo que tenía, familia, sus hijos, ganado,
riquezas, camellos, que era el medio de transporte, ¿verdad? Y llega el momento que la mujer, desesperada, molesta por la situación, le dice, ¿todavía tú sigues siendo fiel a Dios y lo sigues adorando? Hombre, maldice a tu Dios y muérete. Obviamente, ella habló de lo que sentía en su corazón. Y no está mal deshogarse. No está mal abrir los corazones. No está mal expresar lo que uno piensa y lo que uno siente. No está mal. Lo que está mal es no ser asertivo en decir lo que uno siente. Por eso es importante la asertividad. Porque la asertividad tiene que ver con el hecho de expresar lo que pienso, lo que siento, pero utilizando las palabras con el tono adecuado, en el lugar indicado y en el tiempo correcto. ¿Me explico? A veces la mamá está un poco ofuscada, molesta, porque los hijos hicieron una travesura y el esposo llega y se sienta a comer en la mesa y la esposa se sienta en la mesa a acompañarlo allí. Y en vez de esperar que el hombre coma tranquilo, se repose y después los dos ponerse a hablar, mientras él come empieza a soltarle todas las quejas. Si vieras que tu hijo o tu hija y esto y esto y esto. Hombre, ahí no está siendo asertiva esta mujer. Ahí no está siendo asertiva. ¿Por qué? Porque en ese momento él quiere comer porque está cansado y necesita hacer una buena digestión. Entonces necesitamos aprender a ser asertivo. A veces nosotros los padres nos equivocamos. Yo me equivoqué en una ocasión. Yo dejé a mi hijo para hacer una tarea donde un compañero, cuando lo iba a buscar, no estaba allí, sino estaba en la casa de otro compañero que vivía como a 4 o 5 cuadras. A mí me molestó porque no me había dicho nada, no me había escrito por WhatsApp ni nada. Y cuando lo voy a buscar en el carro me doy cuenta que está en la calle pateando pelota. Me dejé cegar del enojo y la rabia que delante de los amigos, sí, le hablé mal, no fui asertivo. Después me tocó pedirle perdón, pedirle disculpas, pero ya digamos que el mal estuvo hecho y lo hice quedar mal ante sus compañeros del colegio, sus amigos. Ahí fallé. Entonces, hay que aprender a ser asertivo. Los esposos tienen que aprender en qué momento dialogar, en qué momento sacarse los trapitos al aire, como dicen por ahí. Pero recuerda, utilizando palabras que no lastimen, que no hieran, utilizando un tono adecuado, buscando ese lugar donde no seamos los protagonistas de terceros, donde deleitemos la morbosidad de los demás. Entonces, aprender a ser asertivo. Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Para el manejo de los conflictos y para prevenir los conflictos en la familia hay que aprender a comunicarnos. Y ya nos dimos cuenta de los 4 elementos. Hablar con la verdad, hablamos de hablar con la verdad, hablar con la verdad, utilizar un lenguaje respetuoso, practicar la empatía, ser empático, ponerme en el lugar del otro y ser asertivo. Ahora quiero decirles el segundo principio a tener en cuenta para el manejo de los conflictos. ¿Por qué se da conflictos dentro del contexto familiar? Porque a veces los roles no están definidos claramente dentro del hogar. Y la Biblia en esos pasajes, Efesios 5, 21 a 28 y 1 Corintios 11, 3 y verso 11, ya ha establecido cuál es el orden de Dios para la familia. Escúchame con atención. No estoy aquí tratando de persuadirles o haciendo proselitismo religioso. No. Estoy mostrando una verdad teológica de la Biblia que sirve para que dentro del hogar se eviten los conflictos. ¿Por qué? Porque esto permite que haya un orden y donde hay orden no hay caos. Imagínese usted una ciudad sin pares, sin señalización, sin semáforo, sin cámaras para medir la velocidad.
Imagínense un mundo sin reglas, un mundo sin normas. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería ese mundo? Un total caos. Caos. Cuando en el hogar tenemos en cuenta el orden establecido de Dios, no es que no va a haber problemas, ni dificultades, ni conflictos, sí va a haber, pero le aseguro que van a ser bien manejados y le aseguro que los conflictos en cuanto a cantidad va a ser una cantidad inferior o ínfima comparado cuando no se tiene el orden establecido de Dios. Y este orden, como lo señala la figura, Dios es la cabeza de Cristo, el Hijo. Y Cristo es la cabeza del esposo. Entonces, el esposo tiene que someterse a Cristo, obedecer a Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él obedeció a todo al Padre. Obedeció en todo al Padre. Así también el esposo, como esposo, tiene que someterse a Cristo, obedecerle y tenerlo en cuenta. Cuando el esposo se somete a Cristo, va a ser un esposo Buenas amoroso. tardes, profe. Es Porque el que Cristo en manda a que el el esposo ame a su esposa documento que usted como dejó, que Cristo uno ama a la tenía que iglesia. ver el link Y primero, en Efesios 5 dice que pues el yo junto el marido, link y no el aparece varón, el nada, no pasa esposo, nada. tiene que amar a su Entonces, para ver esposa si me podría mandar como el se link ama a sí por aquí mismo, por como a su WhatsApp. propio cuerpo. Gracias. Y hay hombres que son súper vanidosos. Podríamos decir que son hasta metrosexuales, muy pendientes de su imagen corporal, muy pendientes de sí mismo. Bueno, así como te dedicas a tu cuerpo y al cuidado personal tuyo, así debes de tratar a tu esposa. Eso es lo que Cristo nos le manda al esposo. Dice que tenemos que tratarla como vaso frágil, como vaso frágil. Y el vaso frágil lo podemos comparar como con este vaso de vidrio que tengo que tratarlo con cuidado porque si no se pierde, y aún más como un vaso desechable, como vaso frágil. Entonces, el hombre ha sido llamado, o el esposo, a tratar a su esposa con delicadeza. Y dice el apóstol Pedro, cuando nosotros tratamos a la mujer con cuidado, con delicadeza, como vaso frágil, nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Pero cuando no la tratamos, ni la respetamos, ni la honramos, nuestras oraciones no son escuchadas por Dios Padre. Entonces mira la forma como la Biblia establece que el esposo como cabeza tiene que dar el ejemplo a sus hijos de cómo se trata a la esposa. Es el esposo el llamado a con sus acciones mostrar el amor hacia la esposa. Y eso cuando se cumple en la casa, cuando se cumple en el contexto familiar, póngale la firma que los conflictos son menos. La esposa tiene como cabeza el esposo. Y el esposo ser cabeza de la esposa y la esposa sometida al esposo no significa de que la esposa no tenga valor, tampoco significa que la esposa no pueda opinar, no significa que la esposa pierde su esencia como ser humano distinta al esposo. Eso no significa. Tampoco significa que es la empleada doméstica o la muchacha de la familia. Tampoco significa eso. Esas son unas interpretaciones erróneas e inadecuadas que a veces algunas personas han hecho. Cuando la Biblia habla que la esposa se somete, es que la esposa debe tener en cuenta la opinión de su esposo en ciertas decisiones. Es más, un buen matrimonio, para evitar conflictos, siempre es bueno que los dos se sienten a dialogar para tomar un acuerdo sobre decisiones que puedan repercutir la familia. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar algo, nos sentamos, tanto ella, mi esposo y yo nos sentamos para mirar cuánto se va a gastar, si es necesario, porque eso va a afectar de una u otra manera la economía de la casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces las esposas quieren hacer lo que le venga en gana. El asunto es que cuando se te viene lo que se te venga en gana, antes de obrar, consúltalo con tu esposo, dialógalo, oren, piden la dirección de Dios, analicen, siéntense, sopesen las cosas y después de ese proceso tomen una decisión en unidad. Y los hijos tienen que someterse a los padres.
¿Por qué? Porque los padres son autoridad puesta por Dios. Por eso, hijo, tienes que respetar a tus padres. Por eso, hijo, tienes que honrar a tus padres. No puedes gritarle. No puedes utilizar un lenguaje inapropiado para tus padres. Tienes que dirigirte con respeto a tus padres porque es la autoridad que Dios puso. Entonces, teniendo en cuenta este orden establecido por Dios, el hogar y la familia no es que va a ser perfecta, porque mi familia no es perfecta. No es que no va a haber conflicto, porque seguimos teniendo conflicto, pero vamos a manejarlo de manera bien adecuada y correcta. Tercero, observen ustedes esa imagen y ríanse un poquito. Está la profesora, está el estudiante y está haciendo plana. Está diciendo el mensaje que la profesora quiere que el niño escriba, pero también lo tenga presente en su mente, en su vida, es: no debo ser violento en la escuela, no debo ser violento en la escuela. Pero ¿cómo ella está llevando a que el muchacho reflexione sobre el uso de la violencia en la escuela? ¿Qué tiene ella en la mano? Un revólver, usando ella la violencia. El tercer principio que deseo compartir es el buen uso de la autoridad. Y aquí me quiero referir a los padres. Los padres son la autoridad puesta por Dios en el hogar. Y a veces los padres abusan de la autoridad. Esposo, tú eres la cabeza de la mujer, pero a veces abusa de esa autoridad. Porque no la ayudas con los quehaceres de la casa. No la ayudas con nada de la crianza de los hijos. Y todo el trabajo se lo dejas a tu esposa. No, eso no es así. La crianza de los hijos es de los dos. Y recuerda, tú eres el sacerdote y la cabeza del hogar. Y el Dios al que le va a pedir cuenta es al varón, al esposo. Entonces, hay que entender que el ejercicio de la autoridad tiene que desarrollarse dentro de la casa. Pero para ser autoridad para la esposa, en el caso del esposo, para que los padres sean autoridad para los hijos, la autoridad se logra con el ejemplo. Hay que ser ejemplo. Si usted como padre le dice a su hijo, no diga mentira, usted tiene que ser un modelo de la verdad. Porque el día que usted descubra que su hijo dijo mentira, pero él también sabe que usted es mentiroso, usted no tiene ningún tipo de credibilidad ni tiene autoridad para corregir a su hijo. Porque su hijo le va a decir: ¿qué me vas a corregir tú si tú eres también tú también eres otro mentiroso? O ustedes son un par de mentirosos, tanto papá como mamá. Si usted le dice: no grites a tu mamá, pero usted como varón cuando discute con su esposa la grita, usted no está siendo autoridad, ni está siendo modelo, ni está siendo ejemplo. Entonces está perdiendo, le está restando autoridad usted frente a su hijo. ¿Por qué? Porque usted está pidiéndole algo que usted no hace. Entonces, ¿cuántos conflictos y cuántas relaciones dentro del hogar son inadecuadas debido a esto? A que no estamos siendo modelos, no estamos siendo ejemplos, no estamos vivenciando lo que decimos, no estamos vivenciando lo que creemos. Tenemos un discurso bonito, pero la praxis, la práctica, y como dijo alguien por ahí, el ruido que tú haces no me dejas oír lo que dices. Es decir, el ruido de tus acciones habla más fuerte que la voz de tus palabras. Entonces, mis queridos padres, queridos hijos, a tener autoridad. Y la autoridad se logra es con el ejemplo. Cuarto principio. Miren la figura, ríanse un poquito. El hombre está colérico, enojado y está cogiendo al otro por el cuello. Y viene el compañero y le dice: en teoría, es decir, lo que dice el libro, en teoría, deberías decir algo como: estoy muy molesto ahora mismo, mejor vuelvo en 3 horas.
Muy bien, ¿cuál es la cuarta recomendación que quiero hoy transmitirle y compartirle? Es la siguiente. Para prevenir y manejar adecuadamente los conflictos en la familia, necesitamos aprender a tener un buen manejo de las emociones. Nosotros somos seres emocionales por naturaleza. Las emociones primarias son alegría, rabia, tristeza y asco. Esas cuatro son las emociones primarias del ser humano. Vuelvo y la repito. Alegría, tristeza, rabia o enojo y el asco. El asco es el rechazo. Cuando tú sientes asco, tú rechazas, ¿verdad? Y de esas cuatro que son las primarias, se originan otras series de emociones. Nosotros, si aprendemos a manejar nuestra alegría, si aprendemos a manejar la tristeza, el enojo y el asco, póngale la firma que también vamos a evitar situaciones embarazosas, situaciones que puedan lastimar, herir o que puedan entrar en conflicto con alguien de la familia. El asunto es que a veces no sabemos manejar nuestras emociones. Y vuelvo y lo repito, el punto no es anular las emociones. El punto no es entrar en una negación de que no siento nada. No, la actitud que asumiste, la actitud, el comportamiento que expresaste, que hiciste, no hizo nada. Tranquilo, todo bien. Cuando por dentro estás que te hierve la sangre porque tienes enojo. No, eso se llama negación. La negación es un mecanismo de defensa que bien utilizado nos sirve en cierto momento determinado, pero negar la realidad de los sentimientos no ayuda para nada, al contrario. Tarde o temprano tú serás ese volcán que va a explotar porque no aguantas más. Y ¡boom! Y es como el volcán, que cuando explota, esa lava sale y arrasa con todo. Entonces, es sabio aprender a manejar las emociones y expresar de manera asertiva, adecuada, correcta lo que estamos sintiendo. Si estás enojado por algo que hizo, busca el momento adecuado, busca las palabras adecuadas y saca tu enojo. ¿Sabes qué? Sí, me molesta que siempre estés como con la crítica, me parece, no me da la impresión, tú me corriges, pero cada vez que yo trato de corregir al niño o a la niña, me doy cuenta que tú siempre te entrometes y siento que me estás restando autoridad. Y eso me molesta, eso me tiene enojado. Porque, y comienzas a sacar y comienza el diálogo. Recuerden, el diálogo es para intimar, el diálogo es para llegar a consenso, para llegar a acuerdo, pero aprendamos a sacar nuestras emociones. A veces la mujer está melancólica, triste, y el hombre se le acerca o se le acerca a los hijos, mami, o mi amor, ¿qué tiene? Nada. Pero mira, ya yo no te dije que nada. A mí, pero, ay, que nada. Y entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a que el marido o que los hijos se distancien. Y entonces, ¿qué ocurre? Más adelante, cuando te ven igualita, así, ni el hijo, ni la hija, ni el esposo se van a acercar porque saben que se los van a salir con el nada. Y entonces después tú dices, claro, nadie se interesa por lo que siento, nadie se interesa por mí. No, es que usted está diciendo que no tiene nada, pero su lenguaje corporal, su expresión facial, está diciendo que sí tiene algo. Entonces, y mire que no está hablando con la verdad, que dijimos que era uno de los principios para manejar adecuadamente los conflictos, hablar con la verdad. Usted puede decir, sí tengo algo, pero no quiero hablar en el momento de eso. O sí, me siento que estoy triste, pero no entiendo por qué. O, ¿sabes qué? Ahora no me pregunten nada, después hablamos. Pero usted ni está negando, ni está hablando mentira, engañando. Entonces, vamos a ser coherentes. Vamos a ser coherentes con lo que sentimos y expresamos.
Vamos a ser coherentes con lo que sentimos y nuestro lenguaje corporal dice. Y vamos a sacar nuestras emociones y a expresarlas de manera adecuada, de manera correcta. Hay que aprender también a tener paciencia los unos con los otros, a aprender a escucharnos. Y recuerda, ser empáticos, a ser empáticos. A veces los hombres se molestan porque la mujer está triste. No tienes por qué molestarte porque esté triste. Respeta la tristeza de tu mujer. Respeta el distanciamiento que ella ha hecho porque a lo mejor quiere estar sola en el cuarto. Después buscarás el momento adecuado, la hora adecuada para decirle que te preocupa, para decirle quiero escucharte, ¿qué te tiene así? ¿Por qué estás así? Y tratar, hombre, de construir y tratar de resolver y tratar de fortalecer allí la relación matrimonial. Quinto principio y último que deseo compartir para prevenir y manejar los conflictos en la familia es aprender a transitar en el camino del perdón. El profe Ney decía una gran realidad y es que la pandemia develó muchas cosas, o sea, dio a descubrir muchas cosas. Y una de las cosas que la pandemia develó es el maltrato dentro del hogar. Es la violencia doméstica practicada dentro de la familia. Yo la otra semana, el 6 de agosto, recibiré mi título de teólogo. La tesis que hice tenía que ver de cómo fortalecer el papel del padre de familia, haciendo un análisis narrativo de la parábola de Lucas 15, 11 al 32, para así construir hogares. Y dentro de la investigación, para mí fue preocupante y al mismo tiempo generó sorpresa, es que el año anterior y este año 2021, el Departamento del Atlántico ocupó el año pasado y sigue ocupando en este año 2021 el quinto lugar a nivel nacional como el departamento donde se presenta y se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Quinto lugar, el Departamento del Atlántico. Y hablamos de la violencia a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel sexual. ¿Sabes que a veces dentro de la casa se han generado discusiones, conflictos, malos entendidos, situaciones donde nos hemos lastimado mutuamente, donde hemos herido, donde hemos lastimado la integridad emocional, pero también la integridad física del otro e incluso la integridad sexual? Porque no sé si posiblemente en este auditorio hay personas que han sufrido abuso sexual por parte de algún familiar. No lo sé. Pero sé que se presenta en los hogares. Cuando hemos lastimado con intención o sin intención, consciente o inconscientemente, cuando hemos hecho daño o cuando nos han hecho daño a algún familiar, el único camino que tenemos para sanar nuestro corazón, para salir adelante y para restaurar la relación con el otro, y a veces, escúcheme con atención, a veces no es indispensable volver a tener una relación con otra persona, pero sí es fundamental el estar yo sanado internamente. El único camino que tenemos es el camino del perdón. No hay otro camino, es el camino del perdón. Por eso es que para prevenir, para manejar adecuadamente cualquier conflicto familiar, hay que aprender a perdonar.
Aprender a pedir perdón, aprender a decir lo siento, perdóname, discúlpame, perdóname porque no tuve en cuenta tus sentimientos, no tuve en cuenta tu opinión, no tuve en cuenta que eso a ti te lastimaba, perdóname por lo que te dije. Sí, en México, claro, gracias por ese aporte. Y bueno, también soy pastor y estoy pastoreando una iglesia en Soledad. Eh, digamos, mi foco de trabajo fue allá en Soledad. También en Soledad se presentaron casos así como ese en México. Entonces, hay que aprender a perdonarse. El camino que nos queda es aprender a perdonar al ofensor, pero también aprender a decir, perdóname, lo siento. Por eso digo, perdonarse unos a otros. Perdonarse unos a otros. Cuando practicamos el perdón, primero, hay sanidad para nosotros mismos. Es más, nosotros perdonamos a los otros y pedimos perdón primero para que el primer beneficiario sea mi propia alma. Porque cuando yo no pido perdón o cuando yo no perdono, yo mismo me estoy encerrando en la cárcel. Yo mismo estoy siendo esclavo de mi enojo. Yo mismo estoy siendo esclavo de mi dolor. Yo mismo soy esclavo de mi resentimiento. Yo mismo soy esclavo de mi rabia. Pero yo necesito liberarme de ello. Yo necesito ser libre de esos sentimientos. Y para ser libre, tengo que decir, perdóname, o tengo que decir, te perdono. Te perdono. Entonces, hay que perdonarse. Hay que perdonarse. Entonces, uno, somos sanados. El primer beneficiario soy yo. Dos, el perdón acerca. El no perdón logra mantener la distancia entre las personas. Pero el perdón trae un acercamiento. El perdón acerca. Y aquí quiero ser bien claro y bien enfático. Ejemplo. Imagínate que un hombre, esposo, cogió a su esposa a golpes. Y no fue la primera, sino una de tantas veces. La lesionó fuertemente. Además de las lesiones físicas, imagínate la lesión emocional, cómo la integridad emocional de esta persona también fue afectada por los golpes, por los gritos, por el maltrato. Como psicólogo, como teólogo, como pastor, como educador que soy, si esta persona llega a mí para buscar un consejo, una orientación, lo primero que le digo es, perdona. Perdona a tu agresor. Perdona a esta persona que te ha hecho mucho daño. Pero lo segundo que le digo es, no sigas más con esa persona. He dicho que el perdón acerca. Cuando no perdono, estoy distancia. El perdón hace que la relación vuelva a estar. Pero yo no puedo patrocinar y decir, perdona y vuelve. ¿Por qué? Porque sé que esta persona va a volver a hacerle daño. El hecho de perdonar a un ofensor o el hecho de que esta mujer perdone a este hombre no necesariamente está obligada a seguir viviendo con él. No está obligada. Va a dar perdón para su sanidad, para su restauración emocional, su restauración de su autoestima, la restauración de su dignidad como mujer. Pero no está obligada a continuar con un maltratador. No está obligada a continuar con una relación que no le edifica, que no le construye, que no la humaniza, que no la hace mejor persona. No está obligada. Mas sí está en el deber de salir de la cárcel, del odio y del resentimiento y el rencor que pueda estar sintiendo hacia la persona. Ahora, una cosa es muy distinta cuando el hombre cambia, cuando el hombre ya tiene un estilo de vida distinto y cuando el hombre ha superado, ya es muy distinto.
Entonces, quiero, por favor, hacer esa aclaración. Pero también aprender a pedir perdón a Dios. Cada vez que se discute, cada vez que utilizamos palabras hirientes, cada vez que no hablamos con la verdad, cada vez que ofendemos, cada vez que no tenemos en cuenta el orden de Dios, estamos cometiendo errores, equivocaciones e incluso pecado. Porque lo que Dios estableció es para cumplirlo. Entonces es bueno aprender a acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdóname. Te pido perdón porque yo, en vez de construir una mejor familia, construir y aportar para una mejor relación con mi esposa, en vez de construir y aportar para que haya una mejor relación con mis hijos, estoy haciendo cosas que, que no te agradan y además de eso que perjudican a mi familia. Perdóname, Señor. Y debemos acostumbrarnos a cada vez que reconozcamos una equivocación que cometemos, acercarnos a Dios y pedir perdón, pero también pedir su asistencia, pedir su ayuda para cambiar y buscar también ayuda. No es únicamente de que Señor, perdóname y ya hay quedarnos allí, no. Es pedir perdón con la intención, con la intencionalidad de cambiar y de superarme. Pero también algo importante es aprender a perdonarse uno mismo. Los errores que cometemos a veces lastiman, dañan y las consecuencias a veces son bien funestas, bien graves. Y cargamos entonces un sentimiento de culpa que no me permite acercarme a mis hijos, porque siento que he fallado como papá. Un sentimiento de culpa que no me permite acercarme a mis padres porque siento que he defraudado a mis padres, que los he decepcionado. Un sentimiento de culpa que no me permite acercarme a mi esposa o viceversa, a la esposa, porque siento que metí las de caminar y bien hondo. No, si Dios te perdona, también debes de aprender a perdonarte. Debes liberarte de ese sentimiento de culpa que no te permite crecer. Por eso es importante aprender a perdonarse. Aprende a perdonarte. Cometemos errores, sí, porque somos humanos. Ahora, esto no justifica de que sigamos cayendo en los mismos errores. Esto significa de que voy a trabajar para cambiar. Voy a trabajar para tener una mejor familia. Voy a trabajar para tener un mejor matrimonio. Voy a trabajar para que la relación padre-hijo sea mejor. Como hijo voy a trabajar para que mi relación con mis papás sea más chévere. Voy a trabajar para que mi relación entre mi hermano, mi hermana sea mucho mejor, que nos llevemos bien. Pero voy a perdonarme los errores que he cometido y voy a pedir perdón. Entonces, querido auditorio, el quinto principio que hoy estoy compartiendo para prevenir y manejar correctamente los conflictos en la familia es aprender a transitar en el camino del perdón. Entonces, con esto termino por hoy, ¿verdad? Es un tema muy amplio, entonces traje a consideración lo que creo que es necesario tenerlo presente. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu familia. Y como les dije, entonces ahorita la dinámica sería que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte, ¿verdad? Este es el espacio, lo pueden hacer. Podemos tener 10 minuticos más o menos para escucharles, responder inquietudes, dudas o seguir construyendo con los aportes y los comentarios que ustedes pueden hacer. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Entonces, este es el tiempo para ustedes.
Amén. Así es. Sí, así es. Así es. Amén. No, y son hijos, y más adelante, si tal vez algunos ya tal vez están en un rol como papá, ¿verdad? Hoy en día, ok, excelente. Un- un- una pregunta, profe. Estos son personas que están haciendo la validación, son estudiantes. Ok. Digamos que esto fue una alianza que ha hecho Lisolina con, profe, ustedes saben, ya yo lo hablé con la señora Norma y aquí se lo vuelvo a reiterar a usted junto con los estudiantes. Por mí no hay problema más adelante, en mes de septiembre o mes de octubre, sigamos a dar otra charla. Es decir, lo que queda resta del año podemos seguir contribuyendo y aportando para el bienestar de la familia. ¿Soy yo? Sí, es muy complejo. Es muy complejo. Sí, sí. Sí, claro, sí, sí. O sea, lo que queremos que los muchachos sepan es que
tanto Lisolina Daza, ¿verdad? Con los docentes y conmigo estamos dispuestos a dar ese granito de arena. Ese granito de arena está a la disposición y el deseo. Igual. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias te damos por estos espacios. Sabemos que tú lo permites, Señor, con un buen propósito. Y rogamos que ese propósito sea cumpliéndose en la vida de todos los oyentes. Bendice tú cada familia aquí representada. Que seas tú, oh Dios, con tu amor, ayudándoles a seguir adelante. Que seas tú con tu amor sanando, Señor Dios, toda herida del corazón. Que seas tú con tu presencia, Señor, trayendo paz, Señor, y trayendo esperanza, trayendo nuevos comienzos, nuevos inicios, Padre, porque tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios de nuevos comienzos, de nuevos inicios. Y lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Y lo que a veces nosotros pensamos que no es, en ti puede ser. Lo que nosotros en ocasiones desechamos, tú lo tomas, Señor, para avergonzar a los sabios y a lo poderoso de esta sociedad. Y te damos gracias porque en eso consiste tu amor y tu gracia. Que lo vil y lo menospreciado escogiste tú, Señor, para avergonzar a los más poderosos. Por eso ruego que tú bendigas a cada persona aquí presente junto con su familia. Te damos muchas gracias por el trabajo precioso que está haciendo, Señor Elisolina Daza. Que seas tú acompañándoles y bendiciéndoles cada día más. Que tu paz, que la comunión y la gracia tuya, Señor, esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.